Bueno, ahí me habían pedido que saque una foto del listado de la gente que estaba. Si alguien no salió, pues igual me avisan. Yo creo que eran 22 de lo que yo estoy viendo acá. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? A ver si escuchaban. En la segunda parte de las entrevistas. Bien. Bueno, las entrevistas que vamos a hacer, bueno, ahí vamos a recuperar ahora un poquitito la lógica que desde la cual vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a abordar un material que es de Rosana Huber, que es una antropóloga, que yo ya les voy a subir los 2 capítulos, que justamente trabaja sobre la entrevista antropológica, por un lado, que en general también se la suele denominar como las entrevistas abiertas, ¿sí? Y trabaja la idea de observación participante, ¿sí? Desde la lógica del positivismo, cuando se investigaba la cultura o la sociedad, lo que se trataba de hacer era seguir un poco el modelo, digamos, de las ciencias biológicas, ¿no? Que realizan sus estudios siempre en laboratorios en general, ¿no? Realizan los estudios en laboratorios, y de alguna manera lo que se pretendía era que el investigador o la investigadora social se situase desde afuera de la situación para buscar esta máxima neutralidad, ¿no? O sea, el investigador externo, mirando desde afuera, iba a lograr tener una neutralidad con el conocimiento. Bueno, cuando surgió la antropología, de alguna manera, asumió esa lógica, ¿no? La antropología lo que hacía era justamente investigar otras culturas, llegaban los europeos en sus procesos de colonización, y investigaban esos nuevos mundos, para entender, a ver, por qué esas culturas eran así, ¿no? Además, siempre con esta idea que esas culturas eran inferiores a la civilización europea. Entonces, bueno, hubo todo un periodo en el cual, de alguna manera, el antropólogo era como que estaba buscando ese recorrido que había hecho la humanidad, y cuando se encontraba con estas culturas que eran diferentes, les parecía que habían encontrado un eslabón perdido, ¿no? Bueno, después hubo otros momentos en los cuales se empezó justamente a criticar esa visión que asumía la antropología. ¿Por qué? Porque por un lado, bueno, esos pueblos finalmente terminaron siendo colonizados, ¿no? Y además, la misma antropología se dio cuenta que en la mirada que tenían acerca de la cultura de los otros, de alguna manera lo que se estaba poniendo en juego eran los propios prejuicios de estos antropólogos, ¿no? Al considerar que la cultura válida era la cultura europea. Entonces, toda la mirada estaba sesgada por este etnocentrismo. Incluso ese etnocentrismo lo que hacía era impedir ver la significación del otro. Bueno, estos planteos también se empezaron a incorporar para poder pensar todas las prácticas sociales. De alguna manera, ir a estudiar nuestras propias prácticas sociales es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos naturalizado que las cosas suceden porque tienen que suceder así. En general no nos podemos imaginar otras formas posibles, ¿no? Estamos tan impregnados de ese modelo que son objetos que nos cuesta mucho sostener una distancia. Bueno, ahí ustedes van a ver que la autora trabaja mucho en torno de esta idea de observación participante. Dice observar, o participar para observar, u observar para participar, ¿no? O sea, como que hay una relación, ¿no? Entre, bueno, ¿para qué participa el antropólogo? El antropólogo en general lo que hace es tratar de descubrir cuál es la lógica de la cultura. Si nosotros vamos a un aula y asumimos un lugar de participación, o vamos a una institución educativa y asumimos un lugar de participación, lo que nos va a permitir eso es comprender los significados que están asumiendo y adquiriendo esos sujetos al momento de llevar adelante sus prácticas, ¿sí? Por eso justamente se plantea esta posibilidad de participar.
Bueno, ahí ustedes se van a encontrar en el material de Rosana Gruber con algunos ejemplos. Acá está, que les quería mostrar. ¿Ustedes ahora lo ven en pantalla o no? No, no se ve nada. Hay que poner compartir pantalla. Ah, bien, a ver. Vamos a ver si puedo hacerlo. Está en verde, profe, dice compartir pantalla. Sí, pero no sé por qué no lo sube de acá. Bueno, pero si igual quería nada más mostrarles un ejemplo, lo voy a leer yo y ustedes van a escucharme nada más. Quería mostrarles algunos ejemplos que ella trabaja, como para graficar un poco esta idea en torno de qué es la observación participante. Ahí empieza comentando, digamos, una situación en la cual Malinowski, que es un antropólogo, va a ir a conocer una comunidad, ¿no? Y dice, poco después de haberme instalado en Omaracana, empecé a tomar parte de alguna manera en la vida del poblado, a esperar con impaciencia los acontecimientos importantes o las festividades, a tomar mi interés personal por los chismes y por el desenvolvimiento de los pequeños incidentes pueblerinos. Cada mañana al despertar, el día se me presentaba más o menos como para un indígena. Las peleas, las bromas, las escenas familiares, los sucesos en general triviales y a veces dramáticos, pero siempre significativos, formaban parte de la atmósfera de mi vida diaria, tanto como la suya. Más avanzado el día, cualquier cosa que sucediese me cogía cerca y no había ninguna posibilidad de que nada escapara a mi atención. En general, los antropólogos lo que van a hacer es tratar de meterse en esa cotidianidad de la vida, ¿sí? Y llevar, digamos, de alguna manera, a dar cuenta de cuáles son los significados que están teniendo los sujetos que están actuando en ese momento y en esa situación, ¿sí? Nosotros vamos a empezar como, no sé si utilizar la palabra develar, pero sí empezar a mirar cuáles son las lógicas que empiezan a circular sobre nuestras prácticas sociales, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos leer un montón de textos sobre evaluación, pero un lugar para poder mirar qué es lo que sucede en torno de esto, por ejemplo, podría ser una mesa de exámenes, ¿no? De febrero. Entonces ahí empieza a aparecer, digamos, el real significado que le damos los docentes, las docentes, los estudiantes, las estudiantes, a el tema de la acreditación dentro del proceso evaluativo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son las prácticas? Porque a veces las tenemos tan naturalizadas, ¿no? O sea, los docentes, cuando vamos, por ejemplo, a tomar una mesa, parece que nos miramos ya y entendemos, sabemos lo que hay que hacer, corporalmente los estudiantes saben cómo se tienen que parar, qué tienen que decir, qué es lo permitido, bueno. Todas estas cuestiones entran en juego en torno de nuestras lógicas y en torno de lo que nosotros llevamos adelante. Así que sobre esas cuestiones vamos a empezar a poner las miradas para ver un poco cuáles son las situaciones que se van dando en la cotidianidad y en la realidad. Ahí, por ejemplo, ustedes van a encontrar que cita varios ejemplos, y en los cuales muchas veces los antropólogos se encuentran que les cuesta entender el sentido que están asumiendo los otros actores, ¿no? Por ejemplo, ahí van a ver que hay un chico que es estudiante de antropología, que lo mandan a hacer un trabajo de campo, entonces está haciendo un trabajo sobre inmigración ilegal. Entonces él va y se pone a mirar, a ver, bueno, cómo actúan en una feria de venta de verduras, de frutas, un grupo de mujeres de nacionalidad boliviana. Y entonces, bueno, él va y les pregunta, se acerca, les pregunta, un día va a comprar un par de cosas, al otro día va a comprar otras cosas, y entonces ahí empieza a ver de que las mujeres le empiezan como a retasear información, ¿no? O sea, ahí también empieza a aparecer cuál es el vínculo con el otro, con el sujeto, con lo que espera, con las prácticas que está haciendo. ¿Y qué le pasaba a estas mujeres? ¿Por qué les parece a ustedes que en un momento hablaban con este muchacho, después no querían saber nada?
¿Qué les estaría pasando? Bueno, lo trabaja ahí justamente porque en realidad de lo que da cuenta era del miedo de estas mujeres de que en realidad ellas no sabían que era un estudiante, nunca les había dicho, entonces tenía miedo de que las vaya a denunciar, que las deporte, ¿no? Entonces empieza a aparecer, digamos, que muchas veces las lógicas de la acción, de las acciones que llevamos adelante, no son explícitas, ¿no? Bueno, ahí van a encontrar ejemplos que son muy gráficos para poder empezar a ver que justamente cuando nosotros vamos a mirar un espacio social, sea una clase, sea un recreo, lo que significa el otro no es necesariamente lo que nosotros significamos. Entonces hay que hacer un trabajo en torno de esto, que la autora va a llamar ese trabajo como reflexividad. El estudio de las culturas, ¿no? Digo de las culturas en el sentido de las prácticas sociales, sean de las prácticas educativas u otras prácticas más amplias, nos permiten mirarnos a nosotros y a nosotras mismas. Nos dan herramientas para este retorno y esta reflexión que es necesaria para llevar adelante la reflexión de la práctica docente. ¿Sí? Bueno, la idea va a ser que previo a que ustedes vayan a hacer las observaciones, igualmente van a estar bien explicitadas en las consignas cómo tienen que llevar adelante la observación, puedan leer este material, ¿sí? Lo vamos a retomar igual el viernes que viene, y en relación con las entrevistas, también trabaja la perspectiva desde esta idea etnográfica, ¿sí? ¿Qué es la etnografía? ¿A qué les parece a ustedes que se llamará? Y etno viene de etnia. Bien, etnias. ¿Y grafía? Gráfica. ¿Qué es la grafía? ¿El estudio? El estudio. La grafía es la escritura, ¿sí? La escritura. Entonces tiene que ver justamente con la escritura de cada una de las etnias, ¿no? O sea, y justamente esta cuestión tiene que ver con los códigos que nosotros vamos construyendo y que nos permiten comprendernos y comunicarnos a los seres humanos, ¿sí? Sobre eso es sobre lo que va a trabajar esta perspectiva que trabaja Rosana Huber y que ha tenido un impacto, ¿sí? Esta perspectiva etnográfica en todas las otras ciencias sociales, ¿sí? Para poder mirar desde un lugar crítico, desde un lugar no naturalizado, aquello que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Bueno, en relación con la entrevista, tiene un subtítulo, que ese subtítulo tiene que ver con esto de, dice, el arte de la no directividad, esto de no ir directamente, dice, al grano, ¿no? O sea, cuando uno va a pretender que un sujeto pueda dar cuenta de los sentidos que tiene, ¿no? Su forma, sus miradas del mundo, no hace lo que se denominaría una entrevista cerrada, ¿no? Sino que permite que el entrevistado o la entrevistada se pueda explayar de la mejor manera posible, ¿no? Incluso uno podría pensar estas entrevistas en términos de un diálogo, ¿sí? Ustedes van a hacer entrevistas, cada uno de ustedes va a hacer una entrevista, no las vamos a hacer muy largas, no las van a desgrabar, porque si las tuviesen que desgrabar se les daría muchísimo el tiempo, con distintos actores institucionales. Van a haber algunos temas que yo les voy a dar, pero la idea no es hacer preguntas, que esas preguntas sean las respuestas sí o no, sino que permitan que los sujetos se puedan explayar en torno de esos temas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos de alguna manera comprender los sentidos que le están dando esos sujetos a, justamente a sus propias prácticas, ¿no? Bueno, ahí también van a encontrar en el texto de Rosana Huber ejemplos que son muy gráficos para poder comprender cómo llevar adelante una entrevista abierta. Es complejo, en general, hacer una entrevista abierta y llevar muchísimo tiempo y muchísima práctica, pero bueno, la idea es que ustedes puedan empezar a incorporar estas herramientas, porque también, digamos, no es solamente al momento, digamos, de hacer este trabajo que tiene que ver acá,
sino el momento de también poder empezar a comprender y a ver la construcción de sentidos en los otros, ¿no? Entonces, este trabajito, digamos, que vamos a hacer ahora, tanto en relación a la observación como en relación, digamos, a la posibilidad de entrevistar a otras personas, lo que nos va haciendo es como ejercitarnos en ir construyendo otras miradas, ¿no? Que nos permita, digamos, ir comunicándonos con los sujetos con los que estamos y pensando en términos también de hacer aportes para, bueno, ir generando mejoras al interior de nuestras instituciones, ¿sí? La idea sería que, como tarea, que traten para el próximo viernes de leer estos 2 capítulos. Los otros 2 capítulos que están en torno de la reflexión docente, ¿sí? Uno es de Anijovic y el otro es de Seisner. Esos 2 capítulos los vamos a dejar para que ustedes los vayan trabajando durante el cursado, ¿sí? Igualmente, bueno, no sé cómo van con los otros espacios, pero lo que nos queda de cursado realmente es muy poquito, ¿sí? Ustedes van a tener ahora, que yo ya les voy a empezar a dejar esta tarea, no va a ser la entrega para esa semana, obviamente el 21, ya tienen una tarea. Les voy a dar aproximadamente unos 15 días para que ustedes empiecen con la parte de observación, ¿sí? El viernes que viene igual nos vemos y vamos a ir organizando cómo van a ser las observaciones, quién va a observar cada una de las cuestiones, ¿sí? Y después van a hacer la presentación de la parte de las observaciones. Después vamos a retomar lo de entrevistas, van a ser más o menos a mediados de octubre las entrevistas, y con ese material que ustedes van a tener, eso va a ser la construcción de datos para lo que va a ser el análisis institucional, ¿sí? Ustedes a partir de todo eso que hicieron, entrevistas, el croquis, el reconocimiento del barrio, etcétera, etcétera, van a armar un informe institucional. Y ese informe va a ser grupal, y ese va a ser el cierre de nuestro espacio curricular, ¿sí? Para eso van a contar con algunos materiales que les va a permitir poder elaborar ese informe, ¿sí? Materiales de análisis institucional, de instituciones educativas, que va a permitir, digamos, tener una lectura acerca de, bueno, estos datos que fueron construyendo, ¿sí? Así que, bueno, va a ser en esas etapas. Yo igual lo que voy a hacer es subirles la consigna completa, para que ustedes también se puedan organizar, porque, por ejemplo, por una cuestión que yo sé de que están con con el trabajo, con lecturas de otros espacios, y además el tiempo que tenemos en práctica no es mucho, ¿sí? No es mucho en el sentido de que tenemos nada más, ustedes tienen 2 horas semanales de práctica, ¿no? Del espacio de práctica. Así que como no es mucho el tiempo que se dispone, por ahí yo les voy a subir las consignas de las 2 partes del trabajo, de lo que sería la observación y lo que sería la parte de entrevistas, para que por ahí si ustedes quieren organizarse y hacerlo en una única jornada, lo puedan hacer, ¿sí? O se puedan distribuir también en el grupo, quien hace una cosa y quien hace la otra. Y después sí lo que van a hacer es todos juntos, todas juntas, digamos, cada grupo va a presentar el informe. Y bueno, y eso después va a ser la defensa de ese trabajo, va a ser el cierre del espacio de práctica, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto? Sí, profe, ¿qué capítulos dice que hay que leer para la próxima clase? Ahora, los voy a subir ahora en un ratito, estos capítulos que les estaba nombrando sobre observación participante y sobre las entrevistas etnográficas, que es de Rosana Guber. ¿Sí? Así que bueno, esos 2 son cortitos. El problema que tenemos con el espacio de práctica es que no se los puedo dar en el momento, ahí en la clase. Si no los llegan a leer, igual los vamos a trabajar ahí. Pero bueno, si van con una lectura previa, se va a hacer mucho más rápido y le vamos a poder sacar más jugo. Si ustedes no los leen previamente, bueno, vamos a trabajarlos igual, pero bueno, no va a ser la misma dinámica, ¿sí? Bueno, Profe, ese trabajo que son los 3 momentos, ¿eso va a haber una parte grupal y una parte individual?
ese trabajo, que son los 3 momentos, la parte que yo había pensado para que ustedes hagan individual solamente era la parte de las entrevistas. Que cada uno haga una entrevista, que no son entrevistas muy largas, pero bueno, eso el viernes lo vamos a terminar de organizar bien. O sea, a mí en realidad lo que me parece es que, bueno, si de pronto por ahí, qué sé yo, van y entrevistan, no es lo mismo hacerle una entrevista a un directivo que hacerle una entrevista a un estudiante, ¿no? En general, digo, porque tal vez el directivo les va a dar más información de algunos ejes que están dentro de lo que hace al trabajo institucional, como por ejemplo la historia. Capaz que el estudiante, si es un estudiante de primero o segundo año, conoce, bueno, a veces puede ser que el estudiante conozca mucho la historia de la institución, porque diga, no, porque en esta escuela vino que yo, mi papá, mi abuelo, qué sé yo. Pero, digamos, ahí lo vamos a ir organizando, pero sí, la idea es hacer pequeñas entrevistas que ustedes las van a grabar, me van a enviar el audio para que yo después entienda por qué ustedes llegan a ciertas conclusiones en el análisis institucional, ¿sí? Entonces, no las van a desgrabar, en otra época por ahí se hacían los desgrabados, pero se le va a informar a la persona, ¿no? O sea, se acuerdan las entrevistas con la persona y se le informa de que va a ser grabada y que tiene fines pedagógicos, ¿sí? En la entrevista. Incluso, bueno, ahí después algo les había comentado, pero siempre están los aspectos éticos. A veces pasa que uno está haciendo una entrevista y la persona comenta algo y dice, che, sí, pero esto, mira, la verdad que te lo dije, yo, pero no quiero que salga. Entonces, bueno, esa parte tendrán que encontrar la forma de borrarlo para que no esté, ¿sí? Porque en eso siempre, digamos, es tomar de la palabra lo que la persona quiera dar cuenta y quiera contar, ¿sí? Claro. Igualmente cuando uno ya le está diciendo que es grabado, es medio raro que después diga, no, esto borrarlo, pero, ¿sí? ¿Se entiende? Así que bueno, la idea va a ser que cada uno pueda hacer una pequeña entrevista, no es que van a estar 1 hora o 2 horas entrevistando a la gente, sino una pequeña entrevista que tenga algunos ejes y que nos empiece a dar cuenta un poco acerca de cómo es esa institución, ¿sí? Cuáles son los conflictos por ahí que podemos estar viendo, que pueden surgir, y también cuando uno empieza a mirar, porque lo interesante de estos trabajos es que cuando nosotros vamos a hacer un trabajo institucional, empezamos a ver diferentes voces, a escuchar diferentes voces, y entonces podemos comprender también esa dinámica que se va dando dentro de la institución, ¿sí? Y hay lo que se llama dentro de las investigaciones sociales, informantes claves. Por ahí a veces uno va a la escuela y dice, bueno, a ver, ¿a quién le puedo preguntar algo que sepa? Y capaz que uno va a preguntarle a los auxiliares de servicio y conocen de la escuela, tienen un montón de información, porque su lugar también les permite estar mirando, ¿sí? O, qué sé yo, los preceptores acerca de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza a aparecer también, las distintas configuraciones, también las mismas miradas. Nos vamos a encontrar que de pronto uno sobre la misma situación le pregunta a un docente y por ahí dice todo lo contrario que se le pregunta al otro, ¿no? Entonces ahí empieza a verse cómo entra en juego la subjetividad en la conformación de esa organización institucional, ¿sí? Capaz que uno dice, no, acá los chicos son todos desinteresados, y va y le pregunta al otro y tiene otra visión, ¿no? Entonces, ahí podemos empezar a entender qué es lo que está circulando dentro de ese espacio, ¿sí? Y empezar a entender y a poder reflexionar sobre ese espacio y también, en general, los análisis institucionales y los analistas institucionales lo que hacen, que hacen intervenciones para pensar en mejorar las dinámicas institucionales. Después vamos a la próxima clase virtual, vamos a estar trabajando sobre esto. Hay algunas instituciones que por ahí tienen dinámicas que son regresivas, ¿no? Que dicen, no, todo lo que pasó antes era mejor, ¿no? Y hay otras que tienen dinámicas que piensan que siempre lo mejor va a estar más adelante, ¿no? Entonces eso también hace que se corran del momento actual, ¿no? O cómo se lo vive, cómo se lo está pensando dentro de la institución al momento actual. O a veces pasa que hay instituciones que no pueden crecer porque ven pegados a un proyecto que fue el proyecto original, lo que originó a esa institución, pero el contexto no tiene nada que ver con ese proyecto. Entonces, se sigue siempre pensando de que hay que seguir manteniendo como
fidelidad a una tradición, y por ahí no tiene nada que ver con lo que está pasando, con la necesidad de los sujetos que están en la actualidad, ¿sí? Sobre eso vamos a estar trabajando en la otra clase. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Se entendió más o menos lo que estuvimos viendo hoy? Bueno, por ahí, si no, cualquier cosa, anotaciones, y nos vemos entonces el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana, de lo que queda, de lo que resta. Chao, profe. Gracias, Ana. Bueno, Gracias, Ana. no, gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, chao. Entiende.